Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy estamos aquí en la mecedora. Hay que tener mecedora y porche si se puede. Esto es para estar como en las películas del oeste, ¿no? Con el café, la taza de café, la mecedora, el porche. Aquí ven detrás un para poder hacer barbacoas, un buen horno de barbacoas, que también hay que tenerlo para, en fin, que los que no somos animalistas nos podamos dar homenajes. Y aquí saludo a todos los que nos están viendo desde Argentina, que desde luego es la tierra de las barbacoas. Y además aprovecho para saludarles especialmente en estos tiempos donde los políticos están generando una falsa problemática entre las dos naciones, ¿no? Entre España y Argentina, que es totalmente inexistente y que es una cortina de humo tanto para los españoles como para los argentinos de parte de sus gobernantes, que supuestamente se plantean como totalmente contrarios, ¿no? Pedro Sánchez, Javier Milei, cuando sabemos los que investigamos un poquito a fondo las cosas o sencillamente por encima de la superficie, que en el fondo los dos trabajan para las mismas personas, ¿no? Los dos están controlados por la misma gente, que los dos están financiados desde organismos supranacionales, ¿no? De una forma o de otra. Lo han estado, lo estarán y demás, ¿no? Pedro Sánchez, precisamente hace unos años, fue llamado por el Club Bilderberg, que estos días se celebra en Madrid, ¿no? Y desde luego el Club Bilderberg este año tiene una cierta importancia, ya no solo porque tenga lugar aquí en España, en Madrid, ahora a finales de mayo, en estos mismos momentos, mientras grabo este vídeo, supongo que también mientras se emita, sino que tiene especial relevancia porque este año es decisivo en Occidente en muchos aspectos, por lo menos decisivo en esa farsa democrática que es digamos, la parte más espectacular, más del espectáculo y del simulacro dentro de lo que es ese fundamentalismo democrático en el que está Occidente, pero que realmente es una realidad partidocrática, una realidad oligárquica y una realidad de oclocracia, ¿no? Y digo esto porque, bueno, estamos en una nueva emisión de Tiempos Interesantes, que va a ser breve porque hay todavía un poquito de sol y me daba tiempo a grabar este pequeño vídeo. Se oye el canto de los pájaros, que siempre es más agradable que escucharme a mí de fondo, y desde luego es más agradable que escuchar a estos políticos vocingleros, ¿no? Y sus falsas disputas ideológicas, cuando en realidad tienen la misma ideología, y sus faltas guerras partidocráticas, cuando en realidad no es que tengan una ideología, sino que pertenecen a la misma estructura cultural profunda, ¿no? Y sobre todo pertenecen a una misma catástrofe cultural de declive en Occidente, incluyo también en esto, por supuesto, Argentina. Entonces decía que este año es decisivo porque tenemos elecciones en el Parlamento Europeo y tenemos elecciones en Estados Unidos. Las elecciones en Estados Unidos son en noviembre y las elecciones al Parlamento Europeo son en cuestión de semanas, ¿no? Y más que probablemente en esta escenificación, pues vamos a ver un giro hacia la derecha, ¿no? Es decir, en el Parlamento Europeo, ahora a principios de mes, va a entrar lo que se llama la ultraderecha desde los medios de comunicación, y en Estados Unidos, pues muy probablemente va a ganar Donald Trump, ¿no? Es lo que se está mencionando. Como digo, eso será en noviembre y esto es ahora en junio, ¿no? Y de todo ello, sin duda alguna, se va a hablar en el Club Bilderberg, que bueno, desde que Daniel Estulín o Cristina Martín Jiménez han divulgado dentro de un ámbito más conspiranoico, pues para muchos es la imagen de los amos del mundo, ¿no? Y no significa que allí no estén algunos de los amos del mundo, sino que es la típica estrategia de hombre de paja, ¿no? Por eso la primera parte de este título es escenificación controlada, ¿no? Porque ustedes creen que de verdad si los amos del mundo se reunieran a tomar decisiones a puerta cerrada, nos lo contarían, nos enteraríamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, vi un programa bastante famoso en televisión hace poco, supuestamente conspiranoico, a la contra, etcétera, donde se especulaba con qué hotel español iba a recibir a los miembros del Club Bilderberg, ¿no? Y eso es como, me hizo recordar ese dicho de usted mira la mano, usted se queda mirando el dedo
pero no se fija en lo que está señalando, ¿no? Bueno, pues hablar de en qué hotel se va a quedar realmente es no decir nada, ¿no? Pero es parte de esa escenificación controlada. Realmente decidirán cosas, sí, pero el Club Bilderberg al final se hacen públicas muchas de las cosas que se dicen allí. Recordemos que además los invitados solo pueden hablar un minuto y que realmente las cosas importantes ni siquiera en el Club Bilderberg ocurren dentro del Club Bilderberg. En todo caso serán las reuniones que tienen estos personajes allí convocados cuando no están reunidos, ¿no? Cuando se van a sus locales, cuando tienen sus fiestas, cuando juegan al golf, que es una característica más y que si piensan en ella tiene también su simbología, el juego del golf. No voy a revelarla aquí, pero bueno, quien sepa ya sabe de qué estoy hablando, ¿no? El simbolismo del juego de golf, ¿no? ¿Por qué les gusta tanto el golf? ¿Por qué nos dicen que juegan al golf tanto? Pero más allá de eso, hay otras reuniones, y ya ni siquiera digo el foro de Davos, que también está muy conocido, ¿no? Ahora cada día más se habla de la Agenda 2030, la conoce cualquiera ya, la Agenda 2030. Vox, ¿no? Esos supuestos disidentes han hecho una agenda a España para luchar contra la Agenda 2030, que es otra forma de divulgación, ¿no? De lo que es la Agenda 2030, aunque se nos diga que se está radicalmente contra ella. Entonces, por supuesto, hay reuniones mucho más ocultas, ¿no? Que esta escenificación controlada que es el Club Bilderberg que tiene ahora lugar en Madrid, ¿no? Y realmente si quiero que sirva de algo este breve comentario a la actualidad, ¿no? Que ya veo que los comentarios a la actualidad tienen mucho más seguimiento en el canal dentro de mis modestísimos números, mis números bajísimos, casi ridículos, para lo que hay por ahí. Quiero decir, cualquier vídeo de gatito suma más que todos los programas de pura virtud juntos, ¿no? Y tampoco aquí se crean que es que estamos ambicionando lo contrario, pero llama mucho más la atención, por lo que veo a la gente, los comentarios de actualidad, ¿no? Que realmente cuando nos ponemos a hablar de hechos verdaderamente importantes, mucho más que si Milei dice esto, que si Sánchez dice el otro, como es, bueno, la muerte de Kennedy, ¿no? Por ejemplo, o tantas otras cosas de las que hemos hablado. Pero también tenemos aquí un gato que quizás en el futuro pueda estar invitado en el Club Bilderberg también. Pero bueno, aparte de esa escenificación controlada, como les decía, también quiero hablarles de falsa disidencia, ¿no? Porque precisamente hoy ha salido la noticia que quizás para esos argentinos de los que hablaba y de otros países que nos siguen y a los que saludo desde aquí, pues quizás no conozcan quién es Rubén Gisbert y la verdad que casi que mejor que no lo conozcan, ¿no? Pero aquí en España, sobre todo los que seguimos la obra de Antonio García Trevijano, sin idolatrarla, ¿no? Pero bueno, conociéndola, pues sabemos que buena parte de la herencia de esa obra recae en las manos de este hombre, de Rubén Gisbert, que además es un contertulio habitual del programa televisivo al que yo hacía alusión hace unos minutos, ese programa televisivo en el que se hablaba del hotel del Club Bilderberg en Madrid y todo esto. Y bueno, pues este Rubén Gisbert está, para que se hagan ustedes una idea, los que no lo conocen, está contra el voto, ¿no? Contra la partidocracia, entonces siempre ha apostado porque no se vote y de hecho pues iba a las urnas los días de elecciones y hacía el numerito de romper la papeleta y soltarles una chapa, un discurso a los pobres ahí convocados, ¿no? A tener que aguantar el día en la mesa electoral. Bueno, pues ha decidido este hombre que arrastra una gran cantidad de seguidores, si ponen su nombre encontrarán numerosos vídeos, ¿no? Y que se junta con supuestos expertos en geopolítica y todo esto, y que es un hombre bastante vehemente, esto hay que decirlo, en las formas, bastante irascible en las discusiones, y bueno, pues un poco da impresión de un poco sectario, ¿eh? Esto puede ser una falsa impresión, pero desde luego es a mí lo que me ha transmitido en el poquito seguimiento que le he hecho, sobre todo cuando le he visto aparecer en este programa televisivo, ¿no? Y que en cuanto a pensamiento pues no dice nada muy original, ¿no? Se limita a repetir lo que dice Antonio García Trevijano y lo hace desde luego con mucha menos finura que otros seguidores de las mismas ideas como Cristóbal Cobo, de Debates Abiertos, al que nosotros entrevistamos aquí en el canal,
o Javier Torrox, al que también entrevistamos en el canal y que pues, yo creo que es el más importante continuador de Antonio García Trija. Pero bueno, el caso es que la noticia de hoy, en parte, la razón por la que estoy grabando este breve vídeo, espero que sea breve, pues es porque ha decidido entrar a un partido. Entonces me hace gracia ese tipo de gente que ahora muchos se decepcionan, otros ya se han ido decepcionando en el camino, ¿no? Y que realmente son parte de esa escenificación, ¿no? O parte de esa disidencia falsa, ¿no? Y no digo que quizás porque esté trabajando al servicio de nadie, que yo eso no lo sé. Puedo tener intuiciones, puedo tal, pero yo no tengo ni idea y no quiero afirmarlo, y mucho menos públicamente. Pero que, quiero decir, falsa porque dicen estar contra la partidocracia, pero acaban formando parte de ella, ¿no? Nos venden que por muy nobles motivos, ¿no? Y esto puede parecer una cuestión de egos, que quizás lo sea, porque también el personaje en ese sentido se las trae, pero más allá de eso, ver cómo este personaje se va a presentar a las elecciones europeas y amenaza con presentarse a las generales, lo cual ya sería el chiste máximo, ¿no? Alguien contra la partidocracia española presentándose a las elecciones generales de España, ¿no? Pero más allá de eso, del chiste, está la cuestión de que ver que él se presenta Lise Pérez, que es otro famoso supuesto disidente español, que a mí me merece, personalmente, es una impresión subjetiva, me merece el mismo crédito que me pueda generar el señor Rubén Gisbert. Ver cómo se presentan, cómo para mucha gente son esperanza, igual que antes lo fue Vox, igual que antes lo fue Podemos, igual que antes lo fue Ciudadanos, me hace pensar en otro cambio de ciclo, ¿no? De alguna forma, cuando entró Podemos aquí en el sistema español, después del 15M, pues se llevó las ilusiones de mucha gente, ¿no? Y son movimientos que para mí son falsa disidencia, ¿no? Estén controlados o no por los servicios secretos, que uno, ya digo, puede tener sus intuiciones o incluso sus informaciones, pero desde luego públicamente pues quizás sea más difícil defenderlo y por eso hay que ser cauteloso y por eso no me atrevo a afirmarlo. No estoy hablando de falsa disidencia en un sentido tan literal, sino que lo estoy haciendo en un sentido de que supuestamente son disidentes y al final quieren cambiarlo todo para que no cambie nada, ¿no? Y lo que se produce es una renovación que permite implementar una serie de cambios. Esto es lo que hizo Podemos, hacer un discurso más radical, hacer un giro a la izquierda, poner el listón en una serie de medidas y que si quieres revertir esas medidas eres ultraderecha, que en el momento para Podemos sirvió para un giro a la izquierda, que es verdad que ha hecho de España una particularidad, no en vano España ahora mismo es uno de los pocos países europeos que tiene un gobierno de izquierdas, ¿no? Después de que caiga el gobierno de izquierdas en Portugal, como ha ocurrido hace unos meses. Por cierto, la última reunión del grupo Bilderberg fue en Lisboa el año pasado. Es raro que sean dos capitales y tan cercanas geográficamente, porque normalmente se reúnen en ciudades pequeñas. Y al poco de que se reunieran en Lisboa, cayó el gobierno socialista en Portugal. ¿Significa eso que si ahora se reúnen en Madrid caerá pronto el gobierno de Sánchez? Pues no lo sé. Pero esto ocurrió así la última vez, desde luego. Decía, ¿significa eso que va a caer el gobierno socialista en España después de que se reúna? Pues la verdad es que no lo sé, ¿no? Pero en cualquier caso, igual que hace un tiempo se movió el espectro político español a la izquierda, en Europa se está moviendo el espectro político a la derecha, ¿no? Parece muy claro, ya empieza a haber deportaciones, se empieza a hablar de un servicio militar obligatorio, se empieza a generar un ambiente prebélico, se va creciendo la industria armamentística, se va creando un discurso prebélico también en los medios de comunicación. Entonces, es curioso porque aunque se mantiene todo el asunto de la agenda de género, de la ideología de género, también se va implementando este tipo de discursos y veremos cómo probablemente ahora en junio hay una entrada de lo que se llama ultraderecha en el Parlamento Europeo, ¿no? Entonces, bueno, como digo, se generan escenificaciones controladas, ¿no? El Club Bilderberg lo va a cambiar todo. Realmente, si cambiaran algo no nos enteraríamos de que se reúnen, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Bohemian Grove en California, en Estados Unidos, que eso no es escenificación controlada, eso sí que son reuniones reales y que por supuesto de eso sí que no trascienden ni los invitados, ni lo que se dice, ni muchísimo menos lo que se hace, que realmente es lo importante, ¿no? Y cuando trasciende, como en el caso famoso de Alex Jones, este falso disidente norteamericano, también en el sentido en el que digo, yo no sé
si desinforma porque está pagado para ello o entrenado para ello, desinforma sencillamente porque es un tonto útil, ¿no? Estoy utilizando el término de falsa disidencia sin hacer diferenciaciones, como digo. Porque no se trata de eso, ¿no? Pero hizo un documental sobre Bohemian Grove que no contaba nada, ¿no? Eso es falsa disidencia, cuando dices que vas a denunciar algo y realmente lo que cuentas es anecdótico, lo que cuentas es el hotel en el que se reúnen y nada más, ¿no? En ese sentido hablo de falsa disidencia. Entonces ahí tenemos a los falsos disidentes españoles que van de héroes, ¿no? Y de los policías me han pegado, ¿no? Como decía Gisberro, los policías me han pegado y he ido he monto manifestaciones y no sé qué. Y Ferraz y la partidocracia para acabar presentándote y que te voten e incluso acabar siendo pues diputado y chupóptero y demás, ¿no? O pues esas escenificaciones, ya digo, en las que, bueno, si usted quiere puede consultar lo que se dice en el Club Bilderberg. Entonces no parece una cosa muy secreta, ¿no? Si acaso, como dicen los masones, una reunión discreta, ¿no? Así que bueno, eso es lo que quería comentar por hoy, nada más, vídeo corto, para dar esa dosis de actualidad para aquellos que no les importa quién mató a Kennedy ni otra serie de cuestiones que parece que son menos importantes que lo que dicen Milei y Sánchez. Así que bueno, para satisfacer todo tipo de gustos y sobre todo para no perder nuestro reducido público y que vean que aquí somos fieles al contenido que ellos demandan, aunque sea con pequeñas píldoras. Así que bueno, voy a aprovechar estos minutos ya de luz que quedan y gracias por haber llegado hasta este punto del programa. Volveremos pronto, además con entrevistas, que tenemos por ahí un par de entrevistas muy interesantes por salir. Seguiremos con reseñas de libros de Atalanta, que también tenemos alguno, con alguna recomendación literaria, y con todo este material pues nos metemos de lleno en el verano, nos metemos de lleno en una guerra en Oriente Próximo que cada vez es más dura, en un cambio político en las elecciones europeas, un cambio político en las elecciones norteamericanas y todo esto y mucho más. Movimiento en Taiwán, China, se intensifica la propaganda ucraniana contra Rusia en Europa. Un atentado hace poco, ni más ni menos, en suelo europeo contra Robert Fico, el presidente de Eslovaquia, que desde luego no dirán que no saben lo que pasó ahí, ¿no? No tienen más que ver los vídeos sobre Kennedy y pensar Kennedy, Martin Luther King, Robert Kennedy y empezar a atar cabos y verán que el modus operandi no ha cambiado mucho en todos estos años. En fin, tiempos interesantes y volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.